Recordemos a la Caracas del pasado, por lo menos, para sentirnos mejor. Bueno, yo creo que la mejor manera de conocer Caracas es ver un poco su historia, ¿no? Cómo nace Caracas y cómo sabemos nosotros un poco de la historia de esta ciudad. Desgraciadamente nosotros no tenemos la costumbre de guardar nuestra documentación. Ni siquiera tenemos ni siquiera partida de nacimiento de las ciudades como Caracas. Solamente de Venezuela solamente existe la de Guanare, que es del 3 de noviembre de 1591. Que Guanare viene siendo, además de una pobre ciudad, no por la pobreza de la gente, sino porque no lo han sabido explotar como tal, es el centro del culto coromotano y además es el único pueblo que tiene partida de nacimiento. Imagínense. Caracas, es un valor histórico tremendo. Un valor histórico tremendo. Caracas, en líneas generales, no tiene partida de nacimiento. Y hay discusión entre historiadores y la fecha ciertamente es el 25 de julio, la de su fundación. Claro, no hay un documento que lo atestigue realmente, pero sí, simple y llanamente se utiliza, sobre todo por el nombre y la documentación que existe, que en esa época estuvo Diego Lozada por aquí. Y hay que aclarar también quién era Diego Lozada. Diego Lozada fue el primer corrupto que tuvo el país, fue el primer hombre que vendió el horario del Tocuyo, jugando a las cartas, y además que vivía amancebado. Digo esto no por despotricar de Diego Lozada, sino porque él después pide la gobernación de Caracas y por eso, por ese expediente negro que tiene, se la niegan. Siendo el fundador, no tuvo oportunidad de ser gobernador de la ciudad. Cuando Venezuela, o sea, cuando Cristóbal Colón llega a América, que aunque él no fue el verdadero descubridor, él se da cuenta de que en Europa se dan cuenta del gran territorio que tienen y no lo conocen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Deciden buscar dos vías. Una era el ennobleciimiento de los indios, que era el sometimiento para la religión católica, y el otro ver cómo administraban este terreno, este territorio. Entonces deciden hacer unos cuestionarios que se llaman las relaciones geográficas de India. Estas relaciones geográficas quedan en Venezuela se hicieron 5. Y en el mundo, o sea, en el siglo XVI se hicieron 11, en el XVII se hicieron 4, en el XVIII se hicieron 9 y en el 19 se hicieron 3. O sea que en total se hicieron 28 relaciones. ¿Y qué nos decían esos relatos de India sobre Bueno, Caracas? eso es lo que es importante saber, porque en esos relatos eran unos cuestionarios de 50 preguntas, donde le decían a la gente dónde estaba, quién había fundado, cómo era. Y es los únicos datos que tenemos realmente del origen de la ciudad. Hay datos fundamentales, por ejemplo, si los indios comían o no carne. Entonces, claro, era el motivo de las guerras, era que si yo te mataba, pues yo te comía. Y eso era. Si de los piachis, ellos agarraban, los quemaban y se tomaban el aceite, o sea, se lo comían con los huesos y el aceite se lo untaban ellos como una manera de permanecer el valor del piache. De las mujeres, por ejemplo, hablaban cómo se casaban. Entonces decían, por ejemplo, si una india se enamora de alguien, pues bueno, le pone una tutuma con agua para que se lave, lo invita a comer y se lo lleva a su casa. Solamente así él aceptaba de que quería amores con ellos. Y hablando de ello, de Caracas, de los indígenas, de los que llegaron y tomaron el territorio, lo que se llama luego el mestizaje, ¿cómo fue la conexión, digamos, emocional o sentimental entre indígenas y vamos a llamarlos conquistadores, como se decía? Bueno, fue una conexión netamente, digamos, hormonal, porque ellos ni siquiera tenían el mismo tipo de comunicación. Realmente era un sometimiento que existía, y ellos, bueno, el conquistador, bueno, ese famoso cuento que cambiaban oro por espejito, ¿no? Y luego que tú ves un hombre montado a caballo, y decía, bueno, hombre, era un tronco de hombre, porque era hombre con un caballo, no sabían que bajaban de la silla. Entonces era, por ejemplo, el casabe que era las tortas que ponían los indios en las chozas, y entonces los conquistadores decían casa B porque desde lejos se veían que tenían 2 ojos. Y después decían que los indios eran tan flojos que querían todo debajo de la cama, debajo de la hamaca. Y decían que eran hábiles para lo malo y nada bueno y nada útiles para lo bueno. Entonces era un poco la imagen que tenían de lo que era la ciudad. Ahora, Caracas como tal, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de evolución? ¿Cómo fue el proceso de desarrollo mismo de la ciudad? Bueno, el desarrollo de la ciudad era el desarrollo del tipo de la ciudad española, que era lo que llamaban el famoso damero de ajedrez, donde la gente se iba construyendo. Por ejemplo, si vemos el primer plano de Caracas, que es de 1567, vemos que tenía 2 manzanas al norte, 2 al sur, 2 al este y 2 al oeste. Y luego dividido por 4 quebradas, una de ellas era la primera Catuche, que viene siendo por la vía de la que pasa por el centro de Caracas, y Catuche se llama porque era la guanábana, que era el catuchecuao. Entonces ellos iban sembrando según iban viendo.
y luego sobre eso se O iba sea, fue un poco construyendo la ciudad. improvisado todo ese proceso de desarrollo mismo de la ciudad. Claro, porque eso pertenecía a una orden que daba el gobernador y a un gusto del conquistador. Donde ellos vieran que había un terreno plano, donde hubiera una montaña, que tuviera agua cerca, ahí hacían la construcción de la ciudad. Ahora, ¿se cambia el esquema con el correr de los años o se mantiene más o menos igual en cuanto a esa distribución, digamos, por parcelas? Se mantiene hasta 1900. Después de 1900, si usted ve del Guaira hacia arriba, la ciudad de Caracas la ve que es toda adosada una casa al lado de la otra. Y si ve del Guaira hacia abajo, lo que era el paraíso, eran ya las urbanizaciones con las casas, con sus terrenos, ya eran casas individuales. ¿Y ahora? Y ahora es una anarquía. Bueno, y ahora es una anarquía total, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay nada. La calle es todo unos huecos. Yo creo que Pero fue un una poco, bonita digamos, y bella Caracas en el pasado. una bonita y bella Caracas. Y una de las cosas que le proponía ahorita el alcalde Ledesma era que La Pira era la ciudad, que era la planta que le da el nombre a la ciudad, que se debía sembrar una en la Plaza Bolívar, que eso no cuesta nada, que es bastante... y es muy alimenticia, sobre todo en vitamina A y vitamina C, y es más alimenticia que la misma comida de Popeye, ¿no? Bueno, está muy bien. Bueno, y ahora oportunidad, profesor, de seguir hablando de estas cosas, de la historia de Caracas y de la historia